va a haber un aumento en el trabajo cardíaco de la paciente y sobre todo a partir del segundo trimestre y también durante el parto. Y esto, bueno, puede producir lo que es la aparición de un soplo sistólico y, bueno, un refuerzo del segundo ruido pulmonar o galope, bueno, lo que se conocía creo que como son el tercer ruido cardíaco. Y bueno, en cuanto al electrocardiograma, vamos a encontrar signos de hipertrofia, sobrecarga y desviación del eje hacia la izquierda y algunas extrasístoles. Aquí su frecuencia cardíaca se va a elevar en un 15 a 20%, pero rara vez va a sobrepasar lo que son 100 latidos por minuto. En cuanto a la adaptación hematológica, tenemos que en la serie roja, perdón, van a aumentar lo que es la masa eritrocitaria en un 33%, pero, por ejemplo, lo que es el volumen plasmático aumenta proporcionalmente más que la masa de los hematis. Por lo tanto, esa es la razón que nuestro paciente puede presentar una anemia relativamente fisiológica. En cuanto a la serie blanca, se van a producir leucocitosis leve, que es hasta más o menos 12,000, y esta se va a acentuar durante el parto y el puerperio inmediato. En cuanto a la coagulación, tenemos que van a aumentar la mayoría de los factores de coagulación, como las plaquetas y los factores 1, 3, 7, 8, 9 y 10. Y los reactantes de fase aguda, como lo que es el fibrinógeno y la velocidad de sedimentación globular, no van a aparecer, bueno, van a aparecer incrementados. Y bueno, en cuanto a la adaptación pulmonar, tenemos que se va a producir un aumento en el consumo de oxígeno, así como de la ventilación pulmonar, y lo que va a producir una leve alcalosis respiratoria en la paciente. Va a haber una disminución en lo que es el volumen residual y va a aumentar el volumen corriente y la capacidad respiratoria. Tenemos que el diafragma se va a elevar cerca de 4 centímetros durante el embarazo y el ángulo subcostal se va a ampliar de forma apreciable a medida que el diámetro transversal de la caja torácica aumenta alrededor de 2 centímetros. Y tenemos también que la circunferencia total va a aumentar más o menos 6 centímetros, por lo que no va a ser suficiente para que se impida la disminución del volumen pulmonar residual, creado por la misma elevación del diafragma. Y bueno, aquí está la imagen. En donde les hago una comparación de lo que son los volúmenes y la capacidad pulmonar de la que no está embarazada con un embarazo de término. Y pues tenemos que la capacidad pulmonar total es aproximadamente normal de 4,200, mientras que en las embarazadas va a ser de 4,000, perdón. Y tenemos que, debido a la elevación del diafragma, como les había comentado anteriormente, va a haber una disminución del volumen residual, pero bueno, y también de la capacidad residual funcional. También va a haber una disminución en el embarazo del volumen de reserva expiratorio. Y bueno, también el volumen de ventilación pulmonar va a aumentar, mientras que la capacidad inspiratoria va a aumentar, pero muy poco, o sea, realmente se mantiene dentro igual de los márgenes. Y bueno, el volumen también de reserva inspiratorio se conserva, al igual que la capacidad vital. Ay, no sé guardar los efectos. Bueno, continuando tenemos la adaptación de lo que es el aparato urinario. Y bueno, tenemos los cambios anatómicos en cuanto al riñón y este va a aumentar de tamaño ligeramente y se puede producir una dilatación pélvico ureteral
mencionaba que más intensa en lo que es el lado derecho. También puede haber un retraso en la eliminación de orina, lo cual pues nos da, bueno, le da a la paciente la facilidad para adquirir una infección. Y bueno, también existe una disminución en lo que es la eficacia del esfínter uretral, lo que puede provocar cierta incontinencia en la paciente. También en cuanto a los cambios funcionales, se produce un incremento en el flujo plasmático renal y del filtrado glomerular de un 40%. Y bueno, la glucosa se va a saturar en lo que es el sistema de transporte tubular y puede presentar una glucosuria al final de la gestación sin que exista una hiperglucemia. Y bueno, aquí esta es una tabla del Williams donde menciona los cambios renales durante un embarazo normal, en los cuales pues les mencionaba que va a haber una alteración en cuanto al tamaño renal, va a haber una dilatación que bueno, se va a parecer a una hidronefrosis, y esto, por ejemplo, puede confundirse con una neuropatía obstructiva, y por eso es importante que hagamos los estudios necesarios para diagnosticarlos a tiempo. También, por ejemplo, en cuanto a la función renal, les mencionaba que iba a haber un aumento más o menos del 40 al 50% en cuanto al índice de filtración glomerular y el flujo plasmático. También, por ejemplo, va a haber un descenso en lo que es el umbral del bicarbonato y progesterona. Y en cuanto a la osmolaridad plasmática, se va a ver un poco alterada debido a la disminución de los umbrales osmóticos. Y bueno, mencionaba más o menos que la osmolaridad sérica va a disminuir aproximadamente 10.000 osmoles durante el embarazo normal. Y bueno, también el aumento en el metabolismo placentario puede causar diabetes insípida o transitoria durante el mismo. Y bueno, continuando con la adaptación del aparato digestivo, las pacientes pueden presentar una hipertrofia en lo que son las encías, y esto se le conoce como Pulis. épolis, sí, me cuesta trabajo pronunciarla, o angiogranuloma gingival. Y bueno, esta es una forma de gingivitis hiperplásica durante el embarazo. También, por ejemplo, la progesterona puede producir relajación en la musculatura lisinointestinal, lo que va a dar como consecuencia disminución de la motilidad, y esto va a favorecer lo que es el reflujo gastroesofágico. Puede también producir pirosis y estreñimiento, y genera una hipotonía vesicular, lo que da facilidad para producir litos. También en cuanto al hígado, los cambios fundamentales se producen a nivel de la función hepática, y esto se va a dar como un incremento en lo que es la fosfatasa alcalina hasta 2 veces por encima de la cifra normal. Eh, También, por ejemplo, el colesterol y los triglicéridos aumentan del cociente de LDL y HDL, las globulinas también, pero va a haber una disminución de proteínas, lo que es albúmina y gamma globulinas. Sí, doctores, miren, aquí esto es muy importante lo que les está diciendo la doctora, porque nosotros vemos muy comúnmente pacientes que durante el embarazo, el sangrado de las encías, hay que recordar que la encía es parte del órgano de sustentación de los dientes. Entonces, el hecho de que sangre la encía y que haya esa hipertrofia gingival y en ocasiones estas lesiones que se llaman epulis hacen que la paciente se le tenga que aconsejar un correcto cepillado de dientes para bajar la encía. Cuando la encía sube mucho, el diente empieza a adquirir movilidad y es el diente que se va a caer. Entonces eso lo tenemos que tener muy en cuenta.
Y la otra que es muy, muy común ver es que nos mandan pacientes con hipercolesterolemia o hipertrigliceridemia estando embarazadas. Esto es como lo comenta la doctora, esto es completamente normal por el embarazo. Entonces, ojo ahí para tener eso como algo normal. Si quiere, continuamos, doctora. Bueno, y continuando con los cambios metabólicos, por ejemplo, en la primera mitad del embarazo se van a producir un aumento del 20% del metabolismo basal y del consumo de oxígeno. Durante esta primera mitad del embarazo vamos a tener lo que es una situación de anabolismo y esta va a ser mediada por la acción de hormonas esteroideas que van a facilitar lo que es la lipogénesis y la síntesis proteica. Va a haber una glucemia, sobre todo en ayunas, eh, y lo que va a pasar aquí es que la glucosa se va a sacar del torrente circulatorio para guardarla en los tejidos. Y sobre la segunda mitad del embarazo, aquí va a ser una situación de catabolismo y este va a estar mediado fundamentalmente por la acción antiinsulínica del lactógeno placentario, que este va a favorecer la lipólisis y la hiperglucemia. Aquí va a ocurrir lo contrario, se va a sacar la glucosa de los tejidos y esta se va a vertir sobre el torrente circulatorio para que llegue bien al feto por difusión facilitada. Y bueno, las concentraciones plasmáticas de algunos minerales como el calcio van a aumentar al final de la gestación y el magnesio y el fósforo, bueno, el fósforo y el hierro, a pesar de que tienen una absorción, se va a ver multiplicada su cantidad. Y bueno, vamos a tener que va a existir un aumento de peso en estas pacientes, pero la mayoría, bueno, durante este embarazo no van a ser patológicos debido a que va a haber un aumento en el tamaño uterino y su contenido y esto bueno, esto se acepta como incremento normal cuando es 1 kilogramo por mes más o menos y bueno, aquí les puse una gráfica igual del Williams donde se hace, bueno, de acuerdo al aumento acumulativo en gramos, de acuerdo a los tejidos y líquidos que son evaluados en la paciente, por ejemplo, ya sea el feto, la placenta, el útero, las mamas, sangre, todo lo que tiene que ver de acuerdo también a las semanas de progresión del embarazo. Y bueno, tenemos que en las primeras semanas del embarazo las mujeres a menudo pueden experimentar lo que es la sensibilidad y parestesias en las mamas. Y bueno, después del segundo mes las mamas pueden aumentar de tamaño y aparecer venas delicadas visibles justo por debajo de la piel. También los pezones se vuelven mucho más grandes y pigmentados y eréctiles. Y bueno, también hay un cambio en cuanto a las areolas durante estos mismos meses que se van a volver más anchas y pigmentadas. También van a existir eh, hipertrofia en lo que son las glándulas de Montgomery, que estas van a estar dispersas en lo que son las areolas, como les menciono aquí en la imagen. Y bueno, los cambios mamarios se deben principalmente a lo que es la prolactina, que esta es la hormona fundamental para la lactancia, y a lo largo de la gestación, los estrógenos y la progesterona van a preparar a las glándulas mamarias para su función. Y bueno, cuando hay una caída de estrógenos y progesteronas tras el parto, esto va a permitir lo que es la secreción láctea. En cuanto al sistema endocrino, tenemos que, como les había comentado anteriormente, la prolactina se va a elevar progresivamente, en el que se va a producir un descenso brusco para volverla a incrementar durante cada succión mientras esté amamantando al bebé. También los niveles de oxitocina se van a aumentar gradualmente cuando se alcancen los niveles máximos durante el parto. También va a haber, bueno, lo que es la secreción de gonadotrofinas, que es la folículo estimulante y luteinizante. Estas se van a ver disminuidas debido a una retroalimentación negativa.
En cuanto a la tiroides, se va a producir un aumento de tamaño en conjunto, ya que existe una estimulación tiroidea. A nivel suprarrenal, el cortisol sérico se va a duplicar y se va a producir un aumento en cuanto a la actividad de aldosterona y se produce un aumento total también de sodio. En cuanto al páncreas, va a haber una hipertrofia e hiperplasia de los islotes de las células beta tras la ingesta. Se puede producir lo que es una hiperglucemia con hiperinsulinemia prolongada, lo cual esto va a asegurar el aporte postprandial al feto. Y bueno, por último, la hipófisis, aquí se va a producir una hiperplasia e hipertrofia con un consecuente, lo que es el aumento de la vascularización y se produce un aumento de TSH, ACTH y GH. A nivel dermatológico tenemos que va a haber un aumento en cuanto a los niveles de estrógenos, progesterona y es la hormona estimulante de melanocitos, lo cual va a contribuir a, bueno, cambios en la pigmentación y, bueno, no se conoce la patogenia exacta por la cual se produce, pero estos cambios van a incluir lo que es el melasma, que es la pigmentación marrón en forma de manchas, lo que es la frente y las eminencias malares. También va a haber un oscurecimiento de lo que son las areolas mamarias, axilas y genitales, y una línea negra o una línea oscura que se desciende en la línea media del abdomen, que esta es la línea de Alba, me parece. Bueno, no es la línea de Alba. Se llama línea morena del embarazo. Sí, bueno, recuerdo que, bueno, había leído un nombre así, pero bueno, Lo que línea pasa es que morena. Alba es blanco, Ah, ok. ¿ok? Corresponde a la línea alba anatómicamente, pero en piel, ¿ok? Ah, ok. Sí, doctor. Y bueno, continuando con el sistema musculoesquelético, tenemos que se va a producir una lordosis progresiva, que es característica del embarazo normal. Esto es para compensar la posición anterior del útero en crecimiento, ya que la lordosis va a desviar el centro de gravedad y va a tener de regreso, digamos, las extremidades inferiores. También aquí las articulaciones sacroiliacas, sacrocoxígea y púbica van a tener mayor movilidad durante el embarazo y los huesos y ligamentos de la pelvis van a experimentar lo que es una adaptación importante. Y bueno, aquí es una imagen de más o menos cómo es que se corrige la lordosis, ya que, como les comentaba, hay aumento de volumen uterino y esto va a desplazar el centro de gravedad y es más que nada una compensación. Y bueno, creo que ya fue todo, doctor. Terminé con esa. Bien. Ok. Esta ya fue la última, ¿verdad, doctora? Sí, doctor. Ok. Creo que estuvo bien su presentación. Había yo quedado de mandarle más información y por trabajo no se lo pude mandar este, acerca de algunos otros cambios que hay, pero en general trató los aspectos más importantes. Esto lo vamos a relacionar con mucho de lo que vamos a ver en, el, en los casos clínicos que hemos tratado de hacer correlación entre lo fisiológico con lo patológico. Entonces, miren, ya ahorita ya regularizamos las clases bien. Me interesa saber si les queda bien a esta hora, de 9 a 10. ¿Es mejor para ustedes? Sí. Permítanme un minuto, ¿sí? Permítanme un minuto. Bueno.